Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada quiero hacer una pequeña aclaración de mi experiencia. Fui directora de Planificación y Proyecto hasta el 10 de diciembre. Ha cambiado la gestión acá en el Ministerio de Obras. Así que ahora pasé a ser jefa del Departamento de Planificación e Innovación, en donde tenemos a todo el equipo del área BIM. Vamos a contar con nuestros colegas, con mis colegas, la experiencia de implementación BIM dentro del Ministerio de Obras Públicas de San Juan desde el año 2019. Cuando conocimos, digamos, los beneficios de implementar BIM en la obra pública, entendiendo que podríamos obtener un modelo 3D con información, mejorar la coordinación de los proyectos dentro del departamento, mejorar la comunicación de todos los actores dentro de obras que generalmente la obra pública son muy grandes, entendiendo que podíamos reducir tiempos y costos y por lo tanto imprevistos luego en obra y disminuir adicionales, en definitiva, permitió tomar la decisión de implementar. La primera estrategia que tomamos en aquel entonces, en el 2019, es crear un área llamada Área BIM San Juan, que iba a funcionar con especialistas en BIM, en donde a partir de una Secretaría de Coordinación de la Obra Pública, la idea era de manera transversal intentar y difundir y capacitar a personal sobre todo de direcciones que hicieran obras de arquitectura, en principio. En ese sentido pudimos capacitar a más de 50 personas, tuvimos capacitaciones con CIBIM, que es el sistema de implementación BIM a nivel nacional, tuvimos talleres también con el BID, y esto nos permitió formar un equipo muy interesado y conseguir, digamos, el personal dentro del ministerio que pudiera sumarse a este cambio cultural, a esta innovación dentro de un área ministerial tan grande como es un Ministerio de Obras. Por supuesto, para implementar BIM, nosotros nos basamos en los pilares de la implementación, que es definir estrategias, capacitar a personas, definir procesos y, por lo tanto, actualizar todo lo que se refiere a tecnologías, redes y demás. Y ahí es cuando yo comento que a partir del 2019, cuando creamos esta área, desarrollamos ese plan y en el 2020 lo que logramos obtener fue el desarrollo de tres pilotos de tres direcciones diferentes: dirección de arquitectura, de infraestructura escolar y de vivienda social. Entonces, este equipo que conformamos nos permitió durante todo el 2020, que es, digamos, cuando en plena pandemia estuvimos capacitándonos, y la tecnología y la manera virtual nos colaboró un montón. Esto permitió que en el 2021 nosotros pudiéramos realizar la primera licitación bajo esta metodología de uno de los proyectos pilotos, que fue de una escuela. A fines del 2021-2022 pudimos realizar el segundo proyecto licitado bajo esta metodología, que también fue otra escuela. ¿Qué nos permitió después de todo este desarrollo? Pudimos definir cómo íbamos a introducir ciertos elementos y artículos a los pliegos licitatorios para poder introducir la metodología BIM en los pliegos y de esta manera poder exigir de a poco a las empresas constructoras, que hasta ese momento no había una madurez en el uso de la metodología BIM. Por lo tanto, fuimos progresivamente atacando tanto desde la exigencia de los pliegos como la capacitación luego con una colaboración que hicimos con la facultad. ¿Pero en qué consistió el primer pliego licitatorio en el que introducimos conceptos de BIM? Nosotros definimos, exigíamos que las empresas pudieran entregar, tener, digamos, coordinadores
coordinadores y modeladores BIM con el currículum y capacitaciones, digamos, presentables en el pliego. Nosotros entregábamos plantillas de los modelos de referencia que armábamos en el ministerio con criterios de modelado. Luego incorporamos un equipo de trabajo que se llamó Comisión de Seguimiento Permanente. Esta comisión consistía en que la empresa constructora, una vez que ofertaba este proyecto, esta obra, la que era seleccionada, nosotros acompañábamos a esta empresa en el desarrollo de la entrega del modelo que nosotros habíamos exigido. En el caso, hemos exigido modelos de ejecución, modelos de coordinación y modelos conforme a obra. Esta comisión de seguimiento, que formaba parte de, que somos quienes estamos acá y de todo el área BIM, acompañaba a la empresa. También hemos introducido artículos que permitía que la empresa tuviera un poco más de información acerca de los planes de ejecución, requerimientos y cómo debían entregar ellos la documentación. Esto resultó en estas dos licitaciones que les comentaba. En el 2021 y 2022 entregamos, fueron 1000 metros cuadrados que licitamos en BIM. Como llevábamos en ese momento casi 3 años y costaba entrar en todas las áreas de proyecto, cambiamos de estrategia en cómo íbamos a implementar esta metodología. Se reestructuró un poco el ministerio, en ese sentido se creó un departamento de planificación e innovación que estaba formado por el equipo del área BIM, que fuimos formando durante todos estos 3 años. Formó parte de un departamento y la dirección a cargo de la planificación y proyectos estuvo a cargo mío durante 1 año y medio, y en esta segunda estrategia, entonces, ¿en qué consistió? Que yo como directora podía tener, digamos, la decisión de qué proyectos podíamos usar la metodología y, por lo tanto, mejorar el nivel de implementación dentro del ministerio. Este es el departamento, estas somos las personas que hoy conformamos el departamento. Ahora soy, bueno, la jefa del departamento. Luego está la subjefa de departamento, Fernanda Nafá, y quienes me acompañan, Leslie Neim, la arquitecta Nicolás Estrada, está el ingeniero Franco Tello, Carla de Martínez, Paula Subire. ¿En qué consistió esta estrategia? A partir desde julio del 2022, nosotros empezamos como formamos parte de un área de proyecto en donde se hacen los proyectos de obra pública más grandes de la provincia. Fuimos eligiendo qué proyectos, en función de la capacidad de recursos y los tiempos dados por el ministro, qué proyectos íbamos a utilizar la metodología. Del 2022 al 2023, en este sentido, logramos realizar 5 proyectos licitados bajo esta metodología. Y, bueno, actualmente, hace pocos días, ha cambiado, digamos, la gestión. Hoy estamos bajo otro ministro bueno, estamos esperando, digamos, reorganizarnos para ver cuál va a ser el futuro, digamos, de este tipo de implementación. Pero, volviendo a la estrategia 2, nosotros armamos 2 departamentos. En uno entraba toda la información de qué proyectos teníamos que hacer. Los proyectos se desarrollan en un área de proyecto, donde toda la gente que está hace años ahí, en la que todavía está de a poco introduciéndose en esta metodología y en el uso de estas herramientas, generaban el proyecto. Quienes definíamos y hacíamos el modelo para licitar era el Departamento de Innovación, donde tenemos todos los elementos protocolarizados, manuales de procedimientos, plantillas. Generábamos el modelo y a partir de este modelo, luego, o sea, chequeando interferencias y todo lo que corresponde a la metodología, a partir de este modelo se generaba toda la documentación gráfica para armar el pliego licitatorio.
y el modelo de referencia que entregábamos en el pliego. Y bueno, todo el resto de la documentación a veces se hacía de manera tradicional, y lo último que logramos hacer es un cómputo directo a través del modelo, que esto lo vamos a explicar más adelante. Este es el resultado de este año de haber implementado BIM y de haber tomado la decisión de enfocarnos en esta metodología para la realización de los proyectos. Hemos licitado 13.529 metros cuadrados. Hemos hecho 3 hospitales que van entre 4.900 a 1.800 metros y 2 comisarías. Como resultado de esta estrategia, logramos que de estos 23.349 metros cuadrados licitados en un año, el 58% se hizo bajo esta metodología BIM. Nosotros hemos realmente automatizado muchos procesos, realmente con 4 personas se han podido realizar en un año esta cantidad de metros cuadrados en BIM. Y bueno, este es un poco los ejemplos de todo nuestro andar, desde las primeras licitaciones, difusiones que hemos hecho, participaciones en diferentes congresos, temas que pueden ayudar, ¿no?, al resto de los institutos o de los ministerios públicos. Bueno, esto creo que soy vos. Bueno, yo soy Leslie Nein, soy parte del equipo de planificación e innovación del ministerio. Voy a contar más o menos cómo ha sido el proceso de implementación de la metodología y los distintos focos en los que hemos ido haciendo énfasis para poder ir desarrollando la metodología e incorporarla de una manera satisfactoria, ¿no? Bueno, lo primero que definimos al momento de generar un modelo son los roles que vamos a cumplir cada uno. Tomamos como referencia que la Dirección de Planificación e Innovación es como el director del proyecto, ¿no? El que decide si el proyecto se hace o no en BIM, y en base a eso tenemos un departamento de planificación e innovación compuesto por la jefatura de departamento, que se va a encargar de ser manager y coordinador de los proyectos BIM. Y vamos a tener un equipo BIM que va a ser el encargado de modelar y de revisar ese modelo. Nosotros dos, Nicolás y yo, somos parte de los modeladores, y también hemos ido, a medida que hemos ido avanzando con estos proyectos y hemos ido modelándolos, hemos logrado avanzar mucho en la parte de plantillas, de formas, estrategias de modelado. Hemos aceitado mucho esa parte a medida que íbamos avanzando en los distintos proyectos. Bueno, y también tener en cuenta que el departamento de proyecto ha sido un trabajo en conjunto realmente, porque, bueno, ellos tienen el objetivo de proyectar estos proyectos, pero también hemos trabajado muy en conjunto en cuanto a nosotros qué detectábamos al momento de modelar y poder hacer como esa revisión y y emitirle al proyectista todos estos inconvenientes que podían llegar a surgir dentro de el proyecto que él había modelado, que por ahí al momento tenemos algunos proyectistas que hacen su actividad dentro de lo que es el 2D, entonces por ahí no detectar ciertas cosas que el modelo sí nos permite. Entonces ha sido un trabajo muy fuerte en conjunto realmente con los proyectistas y obviamente la jefatura del departamento, que ha sido actividades totalmente ligadas. Bueno, los ejes de trabajo que nosotros hemos tomado han sido 3: normalización de flujos de trabajo, estrategias de modelado y automatización de procesos. Vamos a pasar a explicar cada uno de estos ejes. Bueno, la normalización de flujos de trabajo ha sido básicamente todos estos documentos, bien, todos estos protocolos de trabajo, definirlos,
generar nomenclaturas para los distintos elementos que estamos modelando, para los materiales, que sean siempre en base a lo que está definido por el proyectista, obviamente, lo que está en la planilla de locales, lo que está definido claro, en cada uno de los ítems que ellos han ido especificando. Entonces, sí es importante, y era una cuestión también que pasaba por nosotros, revisar que todo se llamara de la misma manera, que tenga la misma denominación. Entonces, todo eso lo hemos ido normalizando para también llegar a a que todos los... Claro, no solamente eso, sino que todo sea igual, que todo se denomine de la misma forma, que se normalicen todos estos nombres y poder todos estar trabajando con el mismo lenguaje, ¿no? Que eso también nos permite la metodología BIM. Hemos también generado libros de estilos, criterios de modelado, plantillas de trabajo. Nosotros trabajamos con Revit, entonces hemos podido desarrollar plantillas de Revit, también plantillas de los documentos BIM. Entonces, todos estos procesos los hemos ido normalizando a medida que ha ido pasando el tiempo, los hemos ido mejorando para poder trabajar de una forma más eficiente, ¿no? Y que todos estemos trabajando con el mismo lenguaje. Bueno, estos son los documentos BIM que hemos normalizado, que es el requerimiento de información del solicitante, el documento EIR, después el plan de ejecución BIM, le hemos pasado a la plantilla, y también la plantilla web. Entonces, todos estos documentos BIM realmente se han ido mejorando con el tiempo, y a medida que hemos licitado los distintos proyectos, hemos obtenido como bastante, como una respuesta muy positiva de parte de las empresas, que en definitiva las estamos ayudando a incorporar también la metodología BIM en sus empresas e ir traccionando el ámbito público con el ámbito privado. Entonces, también darles esas plantillas para que ellos también aprendan a cómo armar los documentos BIM, y que no sea simplemente el objetivo de modelar un edificio, sino que realmente ir incorporando la metodología no solamente en el Estado, sino que en las empresas privadas. Bueno, en cuanto a los criterios de modelado, nosotros lo que hemos hecho es distintas versiones a medida que ha ido pasando el tiempo de un manual de criterios de modelado, en donde nosotros especificamos cuál es la forma de modelar. Siempre hemos hablado con la premisa de se modela como se construye. Entonces, bueno, en el manual de criterios de modelado explicamos esa forma de modelar, y bueno, también teniendo en cuenta que vamos a estar modelando para obtener el cómputo de los elementos para realizar el presupuesto oficial. Entonces, tenemos que ser conscientes de la manera en la que modelamos, y que eso va a ser reflejado en el presupuesto. Bueno, en cuanto a la nomenclatura de los elementos, hemos trabajado con la marca de tipo, nota de clave y descripción, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con Revit. Y en base a esto, cada uno de estos parámetros que hemos ido incorporando de Revit va a ser de acuerdo a qué queremos lograr, ¿no? Entonces, la marca de tipo, estamos hablando de cómo se llama ese elemento, cómo le llamamos, cómo está en la planilla de locales, cómo está descrita en el proyecto. Entonces, para eso ocupamos la marca de tipo. Después, la nota clave es para la conexión con el cómputo, la planilla de cómputo y presupuesto, que ya lo vamos a explicar. Y la descripción también tiene que ver con la conexión del pliego de especificaciones técnicas, cómo está especificado ese elemento o ese tipo en cuanto a lo que es las familias de Revit, cómo está en el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, todos estos
parámetros los hemos incorporado de acuerdo a una necesidad que ha ido surgiendo a medida que han pasado los años y nosotros hemos ido mejorando esta forma de modelar. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos que una marca de tipos que nosotros ocupamos tiene cierta estructura. La primera es la disciplina que vamos a usar, la segunda es el elemento que estamos modelando. Por ejemplo, BA significa base. Después las dimensiones especificamos en centímetros del elemento y al final el material. Todo esto estrictamente debe verse reflejado en todo el modelo, en todos los elementos. La nota clave corresponde a la extracción del cómputo y presupuesto, teniendo en cuenta el ítem del que estamos trabajando, el rubro al que pertenece y, bueno, ya lo vamos a explicar más en profundidad más adelante, los ítems y subítems. Y después el tema de la descripción es de acuerdo a lo que se ha especificado en el pliego de especificaciones técnicas particulares. Cada uno de estos parámetros va a estar especificado, si nosotros nos fijamos, en las propiedades de tipo. Tiene que estar completo todos estos datos dentro de cada elemento y cada tipo que está en el modelo. Entonces, de esa forma, si nosotros lo llevamos de una forma lo más ordenada posible, podemos aprovechar mucho el modelo. Bueno, en cuanto a las estrategias de modelado que hemos tomado dos distintas. De acuerdo a las características del proyecto, es la forma en la que nosotros vamos a modelar. Entonces, tenemos como archivos vinculados, que estamos trabajando con un archivo central, y en ese archivo central vamos a vincular distintos bloques sectorizados del proyecto a ese archivo central. Entonces, cada uno de estos archivos va a ser un archivo diferente que va a estar vinculado a ese central. También hemos trabajado con subproyectos de Revit, en donde estamos trabajando en un proyecto, en un archivo central, por subproyecto de acuerdo a los distintos sectores. De vuelta, todo esto nosotros lo definimos antes de comenzar con el modelado, lo definimos todo el equipo, estamos todos de acuerdo, tomamos el mismo criterio y empezamos a modelar. Bueno, en cuanto al tercer eje, automatización de procesos, ha sido fundamental el uso de plantillas de trabajo, la incorporación no solamente en nuestro departamento, sino dotar de plantillas de trabajo a todo el equipo de toda la dirección para que todos trabajemos de la misma forma. Ha sido un trabajo en colaboración muy grande entre las distintas personas que componen el departamento de proyecto y las personas que trabajan en el departamento de innovación. Entonces, no solamente en el departamento trabajamos con la parte de BIM, sino que también incorporamos la parte de innovación e ir haciendo más eficientes todos estos procesos. Bueno, entonces hemos trabajado con plantillas de rótulos e información de los proyectos, la forma en la que nosotros vamos a organizar el navegador dentro del archivo de Revit, que eso quede en una plantilla para que un proyectista, si tiene que modelar, o nosotros si tenemos que modelar un proyecto, que ya tengamos una base, que no partamos desde cero, que tengamos ciertos tipos ya creados. También hemos creado plantillas de filtros para las distintas vistas en los planos, entonces ni siquiera tiene que ponerse a configurar una persona cómo quiere que se vea ese plano, sino que ya tenemos todo eso configurado. Igual las tablas de planificación y la documentación técnica para licitaciones, como contábamos recién, hemos armado también plantillas para eso. Y también hemos armado plantillas para la automatización de procesos con Dynamo, que también lo vamos a contar un poco más adelante. Bueno, en cuanto a la automatización con Dynamo, lo que hemos hecho es detectar tareas repetitivas y generar como distintas rutinas de Dynamo, que Dynamo trabaja de la mano con Revit. Entonces, detectar estas actividades que por ahí eran muy tediosas y que no deberían ser, no nos deberíamos gastar tanto tiempo en realizar esas tareas
y sí en tareas que realmente requieran nuestro tiempo. Si son tareas repetitivas, son tareas que se pueden automatizar. Eso era siempre lo que, el eje que nosotros tomábamos, la premisa para poder ver qué podíamos ir automatizando. De esta forma optimizábamos tiempos, aumentaba la productividad de los distintos agentes que trabajan en la dirección. Entonces ha sido como bastante productiva la gestión en cuanto a ese sentido. Bueno, acá muestro un poco más de los resultados de la documentación de las licitaciones que van en los pliegos, que nosotros hemos extraído de los modelos, es todo sacado de Revit, y también trabajamos en conjunto con Enscape para poder realizar los renderizados. Lo que sí hemos notado es que se aprovechaba mucho el tema de el modelo para poder generar una documentación lo más completa posible. Entonces, bueno, aprovechar esos modelos y sacar la mayor cantidad de imágenes, la mayor cantidad de cortes que se pueda sacar, la mayor cantidad de renderizados, para que no quede ninguna duda a las empresas que se presentan a licitar, a la licitación, cuál era el objetivo, cómo eran los distintos elementos, cómo eran ciertos espacios, que no quedara ninguna duda. Sí, bien. Bueno, yo soy el arquitecto Nicolás Estrada, también integrante del equipo BIM del Departamento de Planificación e Innovación. Y continuando un poco con lo que decía mi colega Leslie, referido a la automatización de procesos, un poco voy a profundizar el tema de lo que es el cómputo de referencia y el presupuesto oficial. A partir de, como contaban mis colegas, de mucho trabajo realizado, muchas horas de trabajo, mucha investigación, hemos podido detectar, como decía Leslie, muchas tareas repetitivas, las cuales se pudieron automatizar y optimizar procesos. Todo esto siempre sin perder de vista que lo que buscábamos conseguir era un cómputo de referencia para el presupuesto oficial. Entonces sabíamos que siempre íbamos a tener condicionantes, habían recursos limitados, el presupuesto siempre debe estar acorde a lo que son tiempos y decisiones políticas, y debe ser validado por todos los superiores. Entonces, como decía mi colega hace rato, modelábamos con la premisa de que se modela cómo se construye pensando a futuro la extracción del cómputo y del presupuesto oficial. Bien, este es un poco un resumen de las 4 etapas que fuimos aplicando, perfeccionando con el tiempo y puliendo, de lo que es todo el proceso para extracción del cómputo. La primera etapa, como se puede ver, hablamos de una normalización de la planilla de cómputo. Un poco hace referencia a lo que explicó Leslie antes, que hace referencia a la nomenclatura de los elementos, no solo de los elementos, sino de los materiales, usar esta codificación que la introducíamos a partir del parámetro de la nota clave en el modelo de Revit. Esta incorporación, por supuesto, es manual, se hace a medida que uno va modelando. Es un proceso que es un poco complejo y no se puede automatizar más que eso. Pero pasando ya a lo que es la segunda etapa, lo que es las plantillas de modelado, lo que nos permitía el software BIM, ya así un poco más automático, es, como decía Leslie, dejar configuradas previamente las plantillas con las tablas de planificación, por lo que nosotros teníamos ya previamente armadas plantillas que en este caso tenían los prefijos en la nomenclatura del nombre, los prefijos para exportación. Entonces nosotros podíamos rápidamente identificar qué planillas eran las que el modelo iba a computar de elementos y son las que se iban a exportar para el cómputo de todo el modelo. Entonces estas planillas ya venían automatizadas. Este segundo paso es un poco más rápido que el anterior. El tercer paso es un poco la programación visual que les explicó hace rato. A partir del software de Dynamo se configuraba para que se extrajeran estas tablas de planificación que estaba hablando recién, se extrajeran de manera automática y se vincularan con la
el archivo de trabajo Excel que usa el computista que hay en la repartición. Bien, entonces de esta manera lográbamos conectar el software de Revit con el software de Excel con una automatización muy rápida que nos permitía Dynamo. Entonces, esto que facilitaba, si el día de mañana teníamos que corregir alguna cuestión de proyecto, eso rápidamente impactaba en las tablas de planificación. Volviendo a utilizar Dynamo, podíamos volver a conectar esas tablas con Excel y el computista encargado de generar el presupuesto siempre tenía el cómputo de todos los ítems y materiales actualizado. Eh, Acá, como se puede ver, un poco estos son algunos de los errores o situaciones que buscábamos poder salvar. Se pueden ver en los pliegos de especificaciones técnicas generales de dos proyectos diferentes, como un mismo ítem cambia incluso un poco el nombre, cambia la numeración en el que aparece. Entonces esto veíamos que nosotros dificultaba mucho a la hora de generar todo lo que es la planilla de cómputos y el presupuesto oficial. Así que había una necesidad de normalizar. Por eso todo el previo proceso que se explicó para que esto pudiera agilizarse lo mejor posible. Bueno, acá se puede ver lo que es el listado de ítems, que esto es la nomenclatura de los ítems y materiales que explicábamos hace rato. Este listado de ítems también se vincula con el Excel de trabajo del computista, por lo que el computista puede siempre ver y consultar un ítem se va a llamar siempre de la misma manera y va a tener siempre la misma nomenclatura. Por lo tanto, es un código único, identificatorio, y no hay forma de que se preste a confusión. Entonces, eliminábamos muchos de los errores que podían aparecer en este proceso. Como se explicó, bueno, esta nomenclatura corresponde eh, primero la estructura de la nomenclatura a identificar el ítem, el rubro al que pertenece y una codificación del ítem y subítem. Entonces, siempre se corresponde como un código único. Como decíamos, la primera parte de todo este proceso consistía en volcarlo dentro del modelo en función del parámetro de nota clave. Cada elemento y cada material, la que se puede ver en la primera imagen, es el ejemplo de una base, tiene cargada su nota clave con su código único, y la segunda imagen es en el material de revoque de un muro, también tiene cargado su nota clave. Entonces, es un código que nos permitía identificar rápidamente todo tipo de materiales. Como decíamos, todo esto automáticamente, el software Revit nos permitía entonces generar las plantillas de las tablas, que como dijimos, son aquellas tablas ya previamente configuradas con el prefijo de exportación. Nosotros sabemos que son las que se van a conectar con con el Excel de trabajo del computista. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver en este ejemplo, justo esta planilla es para bases. Se puede ver que se extrajo el volumen, que es el valor computado, que es finalmente lo que le interesa al computista, pero por supuesto siempre va acompañado de la nota clave, que es código identificatorio, y de la descripción. La descripción también siempre tiene que ir porque es una cuestión que está presente en las especificaciones técnicas particulares. Bueno, un poco también siguiendo en el proceso que mostramos previamente, la tercera etapa que hablaba de programación visual es a través de este complemento de Revit que tiene Dynamo. A través de generar un script se puede automatizar esta tarea repetitiva, justamente lo que explicaba mi colega hace rato, de no tener que estar manualmente exportando tablas cada vez que se generen, sino que el programa nos permite exportar todas las tablas que se hayan generado con el prefijo de exportación y las vincula con la planilla de cómputo y presupuesto de cada proyecto particular.
Bueno, acá se puede ver un ejemplo. Un ejemplo de lo que es la tabla, donde vemos que automáticamente son estas la columna de cantidades la que se llena automáticamente una vez que el script de Dynamo ha vinculado las tablas de Revit con el Excel de trabajo que está utilizando el computista. Bien. Que también, por supuesto, hay toda una elaboración de la planilla de cómputo y presupuesto oficial, porque no es solo exportar las tablas que salen de Revit, sino que tuvimos que trabajar junto con el computista de la repartición para generar eh, dos hojas extra que se pueden ver en la imagen abajo a la derecha, pintadas de colores rojos, que esas hojas extra que tuvimos que generar lo que nos permiten es, una de esas hojas es recibir los datos que vienen de Revit. Y la otra hoja contiene todo el listado de ítems, que es el código identificatorio único. Entonces, ¿qué nos permitía esto? Una hoja recibe todos los datos, se vincula con la otra hoja, que es el listado de ítems, a través del código, y todo eso va a parar a la hoja de datos, que es la hoja en la que el computista trabaja. Entonces, está todo conectado de manera que se acelera mucho el trabajo y se lo facilita sobre todo al computista. Acá vamos a mostrar un pequeño video para que se pueda entender un poco mejor este proceso. Entonces, ahí se puede ver que está la planilla de trabajo y se va a elegir un rubro, que es el que se quiere llenar, en este caso bases, y se ve cómo automáticamente se llenó el parámetro del listado del ítem, el código del ítem y su volumen. De esta manera se pueden ir llenando absolutamente todos los ítems. Por supuesto, hay ítems que no salen del modelo y la tabla eso lo refleja, nos permite mostrarlo. Acá se puede ver la segunda hoja que hablábamos, que es el cómputo extraído de Revit. Esto nos permite, esta columna que está a la derecha, nos permite saber cuál de estos ítems fue colocado en la planilla de trabajo, en la hoja de trabajo. El único que se pintó verde fue el dato que exitosamente, digamos, se conectó con la hoja de trabajo, que fue el que el computista utilizó en el paso anterior. De esta manera se puede hacer una rápida comprobación de qué ítems salieron del modelo, qué ítems no, cuáles faltan llenar. Se agiliza entonces muchísimo el trabajo del computista, porque se llena automáticamente la cantidad, que es el valor extraído de Revit, se llena la unidad y se puede verificar cuáles de estos datos se están utilizando por si el computista olvidó llenar alguno de los datos en su hoja de trabajo. Por supuesto, los datos que no salgan de Revit se deben llenar de manera manual, pero esto son la menor cantidad de datos, ya vamos a mostrar un poco más adelante. eh, Son los menos, por lo que permite automatizar mucho el flujo de trabajo. Bueno, justamente esto es lo que estaba diciendo. En este momento, el cómputo de ítems que realiza el computista, eh, un 72% de esos ítems se hacen por unidad de medida y un 28% se hace de manera global. ¿Por qué nos interesan estos números? Porque justamente este 72% que son por unidad de medida son los que nosotros podemos sacar de Revit. De ese 72%, actualmente del modelo se están sacando el 90% y el 10% se computa de manera tradicional, además de los ítems que se computan de manera global por modelo. Entonces esto nos permitió ayudar muchísimo a los computistas, eh, automatizando mucho los flujos de trabajo. Finalmente, bueno, esto hace a lo que es una mejora continua, identificar tareas, procesos y problemas,
situaciones que siempre se pueden mejorar, planificar e investigar de qué manera podemos hacerlo. Esto no fue de la noche a la mañana, llevó mucho trabajo y varias pruebas, porque no lo pudimos ejecutar bien, ni así de prolijo a la primera, y por supuesto siempre hay una verificación con la gente que lo va a usar. En algún punto tuvimos que ponernos de acuerdo con el proyectista para hacer una prueba piloto, con el proyectista, el computista, y verificar que todo esto se cumpliese. Bueno, nosotros somos representantes de un equipo, faltan 3 o 4 personas más, trabajamos muy en conjunto con diferentes roles. Durante 1 año y medio a mí me llevó a ocupar un rol más directivo y bueno, ahora volvemos a la parte de ejecutarlo más en detalle. Pero como metas alcanzadas de todo este tiempo fue que hemos podido determinar diferentes tipos de modelos BIM para los pliegos licitatorios. Dependiendo la tipología, nosotros definimos si vamos a exigir un modelo para ejecución, un modelo para coordinación y conforme a obra, un modelo para operar y mantener. Hemos podido identificar usos y roles dentro de todos los documentos BIM de requerimientos y DEP. Hemos logrado optimizar revisiones y todos los procesos de comunicación interna en este momento entre 2 áreas, 2 departamentos, tanto de proyecto como de innovación. En la etapa de proyecto podemos resolver todas las interferencias que más podamos. Esto va a ayudar inevitablemente, va a reducir imprevistos en obra. Hemos definido estándares y protocolos de trabajo en esta metodología, incluso con una tecnología tradicional que algunos proyectistas todavía están usando CAD. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Sería ideal crear un marco legal en BIM para la obra pública. Hoy no existe un marco legal digamos, obligatorio dentro de lo que es la obra pública argentina y tampoco en San Juan, pero eso sería ideal normalizarlo. Que se pueda aplicar esta metodología tanto de etapas de obra y de operación y mantenimiento, con nuestro objetivo siempre que es disminuir los tiempos y costos en la obra pública. Bueno, muchas gracias por la invitación.